Conversemos ahora entonces del análisis vertical y del análisis horizontal de estado financiero que habíamos descrito. Y lo primero que advierto es que no se asusten, digamos, de todos los números que vamos a estar viendo aquí. Todo esto sale de una hoja de Excel que ustedes van a tener disponible. Como verán, tenemos los estados financieros que van a ver en los próximos slides, que son los números duros, y todo lo demás, todo lo que vamos a explicar son cálculos, cálculos que Excel hace solo. De manera que no hay que asustarse por la instrumentación de esto, tanto en el mundo del balance como en el mundo del estado de resultados. Estos son los números duros, digamos, que ustedes están metiendo cada uno de su negocio, y aquí está, todo lo demás está calculado. No nos asustemos entonces, eso ya saben que lo van a tener disponible siempre esta hojita. Vamos a lo que nos importa. Expliquemos cómo es esto del análisis financiero. Imagínese usted que tiene este bosque de cifras. Esto que está aquí a la derecha es el estado financiero de su negocio en los próximos meses, en los próximos semestres, en los próximos años, o el histórico de su negocio, y quiere ver qué ha pasado. Y evidentemente no es fácil perderse en una nube como esta. ¿Cómo podemos comparar lo bien o lo mal que me ha ido al ver unos estados financieros en cuentas que en valores absolutos parecen asustar? Enfoquemos, por ejemplo, en lo siguiente. ¿Qué es el análisis vertical? El análisis vertical es ver las proporciones que cada una de las cuentas tiene en relación al total. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto es 85 de 410, y eso pues me da 21%. Eso fue lo que hizo la hoja de Excel que acabo de ver. Yo quiero saber cuánto es este valor de 140 activos fijos brutos este año sobre el total de ese año, que fueron 239. Bueno, la cálculo me dio 59, pero cuando hago ese mismo análisis 4 años después, ¿cuánto es 340 de 410? Pues me dio 83. Entonces, el análisis vertical, como dice el nombre, es cada una de las cuentas con relación al máximo posible en el mundo del activo. El máximo posible, pues, es el total del activo. Entonces, Excel, o la herramienta que utilice, calcula proporcionalmente cuál es el peso específico que tiene 12 entre 392, 300 entre 392, 10 entre 392, y así cada uno de los años analizo peso específico. Del otro lado del balance, el cuento es exactamente igual, pero ahora es todo en función del total, que es pasivo y patrimonio. Entonces, ¿cuánto es 54 de las cuentas por pagar este año en relación con los 239, que es el total posible del negocio? Entonces, digo que era 23%. Pero ¿cuánto es 90, que es en el último año las cuentas por pagar en relación con 410? Pues me dio que era 22%. Y así, en el lado del pasivo y el patrimonio, cada una de las cuentas en relación con el 100%, que es el total. Verán ustedes que en cada uno de los años, habiendo el análisis vertical, cada año ese número que antes era un valor relativo, 210, 239, 392, ahora es un 100%. Y lo que estoy es consiguiendo pesos, pesos específicos. Vamos a enfocarnos, por ejemplo, en los inventarios o las cuentas por cobrar. Imagínese usted que usted es la persona que se otorga el crédito del negocio, de otorgar crédito, de analizar crédito del negocio. Y el año 1, el crédito cuando usted llegó era 50, 50 en la calle, y hoy 4 años después, el crédito es 85. Quien lo ve así en frío, dice que mal trabajo está haciendo usted. El crédito se te desbocó, desproporcionadamente se fue al cielo. Malísimo negocio, botado. O los inventarios. Imagínense que su colega es el que se ocupa de los inventarios, de manejar la gestión de los inventarios del negocio. Y cuando llegó, los inventarios eran 50, y 4 años después era 70. Con la misma lógica, probablemente decir, están haciéndolo malísimo, porque yo, desde el punto de vista del efectivo, sé que créditos que crecen o inventarios que crecen me están castigando el efectivo disponible en el banco. Pero veámoslo en términos relativos. Cuando lo veo en términos relativos, lo que antes
era 24. Al principio, cuando usted llegó, el crédito era el 24% del total del activo del negocio. 4 años después, el crédito es el 21% del total del activo del negocio. No solo no lo hizo mal, sino que lo hizo bien y mantiene el negocio en marcha con una proporción menos importante de la inversión del negocio en las cuentas por cobrar. Porque el negocio va creciendo, el número en valor absoluto va creciendo, es casi que natural. Entonces el análisis vertical me sinceriza el análisis que en términos relativos, cómo me estoy gestionando. Misma lógica con los inventarios. 52 cuando llegué era el 25% del negocio. Cuando 4 años después es el 17% del negocio. Si estoy manejando un negocio que está creciendo con menos inventario, buenísima noticia desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista financiero. Entonces, eso es parte de la gracia del análisis vertical. Entender bien lo que está pasando y no perderse cuando uno lo ve en valores absolutos, pero además cuando tienes el análisis vertical te puedes comparar con otras empresas del sector. No importa los números, verticalmente, qué proporción tienen crédito en inventarios, en activos fijos, y eso permite entonces saber dónde estoy parado. Igual un indicador en Internet como Damodaran, a quien hablamos en las primeras sesiones de este curso, tiene los típicos indicadores, digamos, de proporciones de crédito y de inventario en empresas listadas que podrían ayudarle a saber dónde está parado. El mismo análisis lo podemos hacer del lado del financiamiento. ¿Qué tal si cuando usted llegó el financiamiento era 55 y ahora es 92? Dicen que desbocaste, te perdiste, lo hiciste malísimo, creció muchísimo. Veámoslo en términos relativos. Resulta que en términos relativos, de 26 pasé a 22. Pues está funcionando un negocio con menos deuda en proporción, no en valor absoluto. Eso es parte de lo que estamos haciendo. Eso es parte de la gracia del análisis vertical para ver cómo estoy yo en desempeño y cómo estoy yo versus algunos pares que en términos relativos puedo comparar. ¿Qué es el análisis horizontal? La lógica del análisis horizontal es cómo cada partida se está moviendo a lo largo del tiempo. Si seguimos usando lo que acabamos de decir del crédito, por ejemplo, subió de 50 a 83. Y matemáticamente, ¿qué hago? Comparo todo con el año de partida. Fíjense que en el año de partida todo es 1. Entonces es 50 contra 50, 112 contra 112, 40 contra 40, 55 contra 45. El año de partida es 1. Y de ahí en adelante, cada número lo comparo contra el año de partida. Entonces, ¿cuánto es 9 con respecto a 8? 1.1. ¿Cuánto es 15 con respecto a 8? 1.9. Este señor contra la base, este señor contra la base, este señor contra la base. Y así en cada uno de los casos, por ejemplo aquí, el activo fijo es 300. ¿Cuánto es 300 versus 112? Pues es 2.7. Entonces, estoy todo poniéndolo en relación con la base. En el mundo de aquí, ¿cuánto es 159 en relación con 100? Pues es 1.59. ¿Para qué sirve esto? Para hacer análisis entonces en términos relativos. ¿Cómo le ha ido el crédito? El crédito en 4 años creció de 1 a 1.7, creció 70%. ¿Es desproporcionado o lógico que haya crecido 70%? Los inventarios crecieron 30%. Los activos fijos crecieron, se triplicaron. Eso es lógico en relación con las estrategias que tenía, con las expectativas que tenía, con cifras como inflación y crecimientos de mercado. Entonces puedo ver tendencias cuenta por cuenta a través del análisis horizontal. Y veo una vez más, en mi caso contra la expectativa, en mi caso contra la historia y en mi caso contra los comparables del sector. Ese es entonces el análisis vertical y horizontal. Igualito podría verlo con el patrimonio. El patrimonio creció de 100 a 159. ¡Qué belleza! Premio para usted. Está haciendo crecer lo que es de los dueños. Pero cuando lo veo en términos relativos,
El patrimonio antes era el 48% del negocio y el patrimonio ahora es el 39% del negocio. Me estoy endeudando más, me estoy apalancando más. Bueno o malo, depende de cuál era su estrategia y depende de qué está haciendo su sector. ¿Cómo se aplica esto del análisis vertical y del análisis horizontal en el estado de resultados? Misma lógica, pero ahora el total es el mayor. La venta siempre es el 100%. La venta siempre es el 100%. Y todo lo demás lo pongo en relación con la venta. ¿Cuánto es 48 en relación con 600? 8%. ¿Cuánto es 10 en relación con 600? 1.7. ¿Cuánto es 15 de utilidad en relación con 600? 2.5. Y lo mismo cada uno de los años. ¿Cuánto es estos 90 en relación con estos 1000? Pues 9%. ¿Cuánto es la utilidad neta 45 en relación con los 1000? Pues 4%. Eso entonces es el cálculo de esa hoja anexa que ustedes van a tener siempre disponible, que en Excel o con cualquier herramienta tecnológica que tengan. Y evidentemente, repito, con cosas como la inteligencia artificial, pueden ustedes hacer estos análisis poniendo los números y él extrayendo las conclusiones parecidas a lo que podemos sacar aquí. Entonces, usen lo que quieran, pero entiendan lo que hay detrás. Entonces, el análisis vertical, ¿qué me permite? Me permite lo mismo que antes, sacar términos relativos. Si yo hubiese castigado a alguien porque digamos que es la persona que controlaba los costos del negocio y al principio eran 550 y ahora son 850, digo, te fuiste, se te fueron de las manos los costos, desastre el trabajo que hiciste. Qué desastre el trabajo que hiciste. Pero cuando lo vemos en términos relativos, el costo antes era el 92% de los ingresos y ahora el costo es el 85% de los ingresos. Hizo un tremendo trabajo. Obviamente que en términos relativos, si el negocio crece, los números crecen. En términos absolutos, perdón, en términos absolutos creció de 500 a 800 porque antes vendía 600, ahora vendo 1000. Pero en términos relativos, y es lo que me importa para evaluar desempeño, qué bien que cada vez el costo es menor. Misma lógica en la utilidad. Uy, la utilidad subió de 30 a 100. Belleza de noticia. Tripliqué la utilidad. Muy bien. Pero ¿qué pasó en términos relativos? En términos relativos, subió de 5% a 10%. En términos relativos, buena noticia. Dupliqué lo que queda. Lo que entra menos lo que sale es lo que queda en términos porcentuales. Aunque en términos absolutos, tripliqué lo que queda. Ambas son buenas noticias, pero en el contexto obviamente no es lo mismo. Cuando yo lo veo verticalmente, digo, ¿cómo están los márgenes del sector? Lo que podíamos ver en esos indicadores como Damodaran o cualquier otro relativo en bolsas de valores regionales o en gremios y información sectorial o con los amigos banqueros o consultores que nos puede dar información sectorial o de mi competencia, pues mi margen operativo era 5%, mi margen pasó del 5%, mi margen pasó al 10%. Buena noticia. Pero ¿cómo están los márgenes del sector? Están en 10% hoy, están en 4, soy feliz. Están en 15, no soy feliz. Siempre en términos relativos. Y margen bruto de 2,5 subió a 4,5. Oye, qué buena noticia. El margen, lo que queda porcentualmente es más. Si yo estaba apuntando a que quedara en 8%, estoy triste, sin embargo, porque la historia me dice, la vez pasada tuve 2,8, ahora tengo 4,5, soy feliz. Pero si yo apuntaba de 2,8 ir a 6, no soy feliz, lo que hemos dicho desde el principio. Entonces, por ahí apuntan los tiros en estos análisis del estado financiero desde el punto de vista vertical. Desde el punto de vista horizontal, la lógica es muy parecida. Lo que estoy haciendo es midiendo en términos relativos, todo en función del principio. El primer año es 1. ¿Cuánto es 700 de 600? 1.2. ¿Cuánto es 1000 de 600? 1.7. ¿Cuánto es 25 de 15? 1.7. ¿Cuánto es este 30 de este 10? 3. Entonces, todo lo puse como tendencia. Y ahí la lógica es, si las ventas crecieron 70% en 4 años, eso fue
por mérito mío o, por ejemplo, la inflación fue 4 años, durante estos 4 años fue 80%, entonces la información no es tan bonita porque me quedé rezagado en términos de poder adquisitivo. ¿Cuánto creció la utilidad? La utilidad se triplicó. Belleza de información, pero el sector en el que yo estoy multiplicó por 5 su utilidad. Entonces ya la información no es tan bonita. Entonces, el horizontal en el estado de resultados es tendencia versus inflación, versus sectores, versus crecimientos de la economía, cuenta por cuenta. Los ingresos, la utilidad o los costos. Mientras que el análisis vertical me permite entender cómo están mis márgenes versus, por ejemplo, el sector o la historia o el presupuesto. El tercer estado financiero, habíamos hablado del movimiento del efectivo, no funciona tanto con horizontal y vertical. Funciona más bien entrando en profundidad, ¿no? Porque aquí lo que analiza es cómo se generó la caja, de dónde vino, a dónde fue, cómo me financié, cómo invertí, pero el análisis más o menos es el siguiente. Supóngase que tiene este estado financiero, donde el año 1 tuve un flujo operativo de 48, la utilidad más los no desembolsables, más todo el delta, el capital de trabajo, a favor o en contra, me puso, la operación puso 48 en la mesa. El año 2 puso 41 y el año 3 puso 87. Cuando yo veo esa información, buena noticia que esté creciendo. Todo el flujo operativo, belleza que esté creciendo. Veamos las inversiones. Las inversiones, el primer año tuve que invertir en activos fijos 33. Y ahora comparo lo que genera la operación contra lo necesario para seguir creciendo. Recuérdense que lo que se chupa efectivo de un negocio es el capital de trabajo que crece y los activos fijos necesarios para crecer. Ya el efecto del capital de trabajo está aquí arriba. Aquí entonces le incorporamos el efecto de lo que se chupa del efectivo, el tener que invertir. 48 menos 33, ya sé que operativamente puse 48, pero necesité 33 para crecer, pues quedaron 15 en la mesa para cualquier otro destino. Pero el segundo año generé 41, pero invertí 160. ¡Wow! Menor la inversión que la operación. Señal de advertencia. Tercer año, 87. Tremendo crecimiento de la operación y volví como a un nivel normalizado de inversiones en activos fijos anuales, alrededor de 30. ¿Qué habrá pasado en el camino? ¿Qué estará explicando esto en el camino? Entonces, el primer año, buena noticia, 48 menos 33, positivo. Segundo año, advertencia. Lo que generé operativamente es menor que lo que necesito invertir en activos. Cuidado, analicemos, entendamos. El tercer año, positivo, porque generé más operativamente y mantuve una inversión pareciera que anualizada de 30. Y empieza uno a entender, esto fue una inversión en activo fijo, necesaria e importante para poder tener un negocio más grande que por lo tanto me generó más activo operativo. Y eso se confirma cuando veo de dónde salió el dinero para hacer eso. ¿De dónde salió el dinero para invertir? Salió de un pasivo a largo plazo. O sea que alguien externo del negocio confió en que invertir en esa máquina tiene sentido o en ese activo fijo en general para hacer crecer los flujos del negocio y repagar el préstamo. Entonces, el análisis, como ven, en el estado de movimiento del efectivo tiene esta particularidad. Vamos a pasar entonces a la otra herramienta de análisis que son los índices, las razones, los indicadores financieros.